no era la voluntad de Dios que se quedaran ahí. Y eso es lo que me hace ver a mí, es de que Dios al final quiere lo que tú quieras. Dios te muestra lo que quiere para ti, pero si al final uno con actitudes o con palabras decide otra cosa, Dios ahí te deja. Dios, ahí dejó a Rubén, ahí les heredó a Rubén, a Gad y a media tribu de Manasés. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que entraran en Canaán. Entonces, ¿qué? En figura de este tiempo es la gente que se queda afuera, se queda en el atrio, se quedó solamente con ser salvo. Y Dios lo que quiere para nosotros y tiene para nosotros es más, mucho más que eso. Entonces, más adelante, en esa evolución, la gente se mete en el lugar santísimo y empieza a disfrutar de lo que hay ahí. No voy a hablar del tabernáculo de Moisés, pero ahí habían 3 utensilios. Y ahí como ejemplo de los vencedores es las 7 veces que el Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis, al vencedor, yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Estoy citando la iglesia que me gusta, la iglesia de Filadelfia, eso es lo que le dice. Pero se dice 7 veces al vencedor, al vencedor, al vencedor. Pero resulta que Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que seamos más que vencedores. Más que vencedores. Entonces ahí es donde yo puse como ejemplo la gente y las entidades que dentro del cuerpo de Cristo, de gente fiel, porque por ejemplo Daniel, hermano, los amigos de él también de alguna manera eran inteligentes, eran sabios, temerosos de Dios, no quisieron adorar a la estatua. Los 3 varones hebreos no quisieron adorar a la estatua. Pero Daniel sobresalió entre ellos, porque dice la Biblia 2 veces en el libro de Daniel que él tenía un espíritu extraordinario. Eso no lo dice de los otros. Aunque los otros vencieron de alguna manera, no adorando a la imagen. ¿Y por qué digo que vencieron? Porque Dios los respaldó. Porque cuando los echaron al horno 7 veces calentado, no se murieron. Y si se murieron, los soldados que los tiraron. Porque el horno estaba 7 veces calentado. Entonces, aquí yo hice un listado así rápido de lo que se ve en la Biblia, de gente que trascendió y entidades. Sión, el lugar santísimo, los primogénitos, los fieles, cómo son llamados esa gente que sobresalió. Juan entre los 12, Esteban entre los 7, los 3 valientes entre los 30 que tuvo David. 3 sobresalían, Daniel entre sus amigos, Timoteo entre un montón de siervos que tuvo el apóstol Pablo, la Sulamita que dice la Biblia que es la perfecta, no una, la perfecta, la paloma, la única, y si dice la única, es que no hay otra igual. Y Filadelfia, que dentro de las 7 iglesias es la única que se metió de aquí para acá. De 7, una. ¿De cuál quiere ser usted? Del resto de las 6. Y no creo que quiera quedarse más atrás, ¿verdad? Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Entonces, habiendo dicho esto, el tema que le quiero compartir y que lo mencioné el día viernes, en base a unas cosas que estuve leyendo y el Señor me estuvo mostrando, es quiénes son los más que vencedores. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esa estatura, hermano? Para que cuando el Señor venga, o nosotros subamos a los aires según dice la Biblia, hermano, pues no tengamos mancha en nuestras vestiduras y hayamos no solamente alcanzado la salvación, sino hayamos hecho galardones, hayamos hecho riquezas en los cielos. Entonces dice la Biblia, bueno, es que también hay algo que le quiero mostrar, pero más adelante, unos 2 mapas que ya se los he mostrado, pero le quiero mostrar por qué razón hay una aparente discrepancia en la Biblia, aparente contradicción. Pero antes de eso quiero leer esos versículos. Filipenses capítulo 3 y versículo 12. No que ya lo haya alcanzado. Está testificando el apóstol Pablo. No que ya lo haya alcanzado. O que ya haya llegado a ser perfecto.
Fíjese el apóstol Pablo diciendo eso, hermano. Como un ejemplo para nosotros, de que podemos decir, hermano, basado en esto que nos debe de dar de alguna manera esperanza, porque decimos, si el apóstol Pablo hubo un momento en su vida como ministro, perito arquitecto de la iglesia, que no alcanzó la estatura, no la había alcanzado aún, pues yo creo que debemos decir nosotros, bueno, yo creo que también nosotros estamos en las mismas, no lo hemos alcanzado aún, pero anhelamos alcanzarlo. Y acuérdense que lo que acabo de decir hace un momento, que una de las batallas para poder llegar a ser más que vencedor es batallar contra la carne principalmente. Ok, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta? Ser perfecto. Este no es el momento que podamos ahorita ser perfectos, estoy totalmente de acuerdo, pero no nos tenemos que quedar con ese pensamiento, no, ¿y quién es perfecto pues? No, sí, ¿quién es? Pero ahorita tal vez no, pero sí queremos, anhelamos ser perfectos. Esa palabra perfecto yo se lo dejo para después, lo quiero dejar para después para otro tema. Esa palabra perfecto se pone así en el griego, teleio, y lo que significa es alguien que ya es completo, que ya terminó. Y otra cosa que me es de mucha importancia, pero no para este tema, es que significa también algo que ha sido consumado. Por eso el Señor dijo, cuando terminó su obra, consumado es. Consumado es. Quiere decir que si Él terminó su carrera muriendo, nuestra carrera la vamos a terminar muriendo. Y no me refiero a una muerte física, me refiero a la muerte del yo. Del yo. Escribí esto, se lo quiero enseñar. La perfección se alcanza llegando a todo aquello que Dios muestra en su palabra como perfecto, único. Esa es una deducción mía. Es decir, que evolucionaron y por lo tanto se distinguieron entre el pueblo. Que sea usted alguien que se distinga. Pero, hermano, no delante de los hombres. Porque alguien se podía llegar a distinguir. Le voy a poner el ejemplo. En el momento de la alabanza. Hermano que danza, da vueltas, chifla, grita. Yo hago eso. Pero no por eso me distingo delante de Dios. Lo que nos va a distinguir delante de Dios son las características que tuvieron esos personajes y entidades que le mostré arriba del esquema. Llegar a ser como ellos, eso sí nos va a distinguir delante de Dios. Entonces aquí sí empiezo. Bueno, llego donde quería llegar. Éxodo capítulo 23 y versículo 31, un versículo que le he estado enseñando. Pero ahorita quiero retomarlo y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Y desde el desierto hasta el río Éufrates. Porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra. De esa tierra, perdón. Y tú los echarás delante de ti. Si tomamos estos límites, el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, tendría que ser este mapa. Creo que no lo puedo agrandar. En mi iPad sí, pero no ahí. Pero claramente aquí podemos ver que el mar Rojo es esto. Y en otro texto tenía que ser de mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, que prácticamente es este mar. Pero otro texto dice que tenía que ser hasta el río Éufrates, que toda esta línea que usted ve aquí es el río Éufrates. Esto no es una línea imaginaria, esto es un río. Entonces toda esa área es Israel, lo que actualmente hoy es Irak, Arabia Saudita, con los cuales iba a firmar un tratado de paz, pero se paró, Siria, Líbano, Jordania y parte de Egipto, que es lo que ahora tiene la península del Sinaí, que es parte de Egipto. Pero aquí es donde viene una aparente contradicción. Porque mire este otro versículo. Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Desde el río de Egipto. Ya no dice desde el Mar Rojo, sino que amplió el límite. Desde el río de Egipto, que es el Nilo,
hasta el río grande. El río, y aclara cuál era, el río Éufrates. Si tomamos estos límites, el mapa cambia y se agranda. Y le vuelvo a mostrar. Este es el río Éufrates y este es el Nilo. En el anterior versículo de Éxodo, el límite estaba aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios nos está diciendo es que si tú te quieres quedar con el límite de Éxodo, bueno, eres vencedor. Venciste hasta ahí. Pero Dios te está prometiendo más. No solamente salvación y ser vencedor, sino ser más que vencedor. Y llegar a tener más de lo que otros tuvieron. Porque se acomodaron. Se acomodaron. Entonces, quiero leerle este versículo. En Romanos capítulo 8, versículo 35. Porque se citan 7 cosas para llegar a ser un más que vencedor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De aquí viene el estado. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Son preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y lista 7 cosas. Sigo leyendo. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Hermano, debemos de ser cristianos que sí queremos vivir. Queremos no vivir la vida loca, eso sí no. Pero sí queremos disfrutar la vida. Porque si Dios nos lo dio, hermano, y si Dios te dio ciertos recursos económicos, disfrútalo sanamente. Pero sabe que por sobre todas las cosas, Dios lo que está pidiendo es tu corazón. Para que la parte en donde dice la Biblia que salen los malos pensamientos, muera eso. Y solamente se quede la parte donde dice que de Él mana la vida. Entonces sigue diciendo, pero en todas estas cosas somos vencedores. Dice así, más que vencedores. Y si usted lee, usted tiene acceso a los idiomas originales, en este caso el griego, se va a dar cuenta que así dice. ¿Por qué, hermano? Hago esa aclaración porque usted sabe que hay versiones de versiones. Y pues esta versión es la Biblia de las Américas, con la cual yo generalmente pongo los textos, en algunas cambio, porque la Biblia de las Américas ahí no me convenció, porque miro el original. Hermano. Y digo, no, esta versión no. Aún las Américas, digo, no, aquí no está traduciendo bien, según el original. Y esto, hermano, para que nosotros no seamos engañados. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces esas 7 cosas son las cuales son aquellas que tenemos que vencer, hermano. Y pues le tengo una buena y una mala noticia. La mala es que todas son negativas. Para llegar a ser más que vencedor, tenemos que vencer la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Cuando digo vencer, es que nosotros estando en esa condición, en alguna de esas condiciones que Dios lo permita, por algún propósito de Dios, lo venzamos no hallando despropósitos. Porque hay gente que cuando está por ejemplo, en hambre, con cierto grado de escasez. Hermano, yo una vez oí a una persona diciendo desde el púlpito, reclámele a Dios si usted es un hijo de Dios. Pero se les olvida el pasaje de la Biblia cuando Job le habla a su esposa y le dice, ¿acaso solamente el bien recibiremos de Dios y no también el mal? Porque la mujer le había dicho, ya maldice a Dios y muerte, porque lo vio que ya estaba en las últimas. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y él cita esa frase tan conocida, ¿acaso solamente el bien recibiremos de parte de Dios? Y entonces Dios es malo. Dios no es malo, pero sí permite algunas cosas para que nosotros seamos vencedores, para que en medio de la prueba venzamos. Entonces, mire, todas son cardíacas, todas son, llamémosle negativas entre comillas,
Porque Dios de las cosas malas que nos suceden, saca cosas buenas. De las cosas malas, saca cosas buenas. Por eso si estás pasando en una de esas 7 cosas, sabe que lo que Dios quiere hacer de ti es, si eres vencedor, un más que vencedor. Un más que vencedor. Y entonces cuando Él venga, hermano, seas de aquellos que cuando Él venga, tus ropas estén limpias y puedas entonces de los cielos, según la Biblia, de los cielos, siendo levantado de los cielos a los aires, de los cielos se suceda el arrebatamiento, porque muchos van a ser regresados a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Los que no pasaron esas pruebas, y no todos quieren pagar ese precio. No todos quieren pagar ese precio. Dios es masoquista. Yo no predico a un Dios masoquista que se goce en el sufrimiento. Pero me impacta a mí la vida del Señor Jesús, que cuando sale del Jordán, Mateo capítulo 4, dice, sale del Jordán y después oyó la voz, no oyó la voz, pero dice, y Jesús por el Espíritu fue llevado al desierto. Y el desierto, lo que nos habla, es de prueba. Y ahí estuvo 40 días con sus noches y fue tentado por el diablo. Yo no quisiera que esos versículos existieran, hermano. Si me lo pregunta humanamente, no, pero ahí están y no podemos obviarlos. La prueba es parte de tu preparación para ser un más que vencedor. Pero Dios no quiere que estés ahí siempre, ¿verdad? Pero quiere que aprobemos en la prueba. Porque hay gente que no aprueba en la prueba. Ejemplo, Israel en el desierto. No eran 40 años los que tenía que haberse tardado Israel en el desierto. No eran 40, hermano. La Biblia dice en el libro de Números que eran 11 jornadas. Eso lo de jornadas podemos platicarlo, no necesariamente eran 11 días. La palabra hebrea ahí es 11 jornadas. Podían haber sido jornadas de semanas o de meses, pero no 40 años. Porque los 40 años Dios se los puso por la desobediencia. Por la desobediencia de no haberle creído a los dos espías que dieron de alguna manera un buen informe, sino que les creyeron al resto. Y es que humanamente hablando, ¿cómo iban a creerle? Humanamente hablando, por eso, hermano, esto es por fe. Lo que estamos nosotros viviendo como hijos de Dios tiene que ser por fe. Porque estamos peleando con gente que son más grandes que nosotros. Por ejemplo, esas pruebas no son tan fáciles salir de ahí humanamente hablando. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Entonces cuando llevan el informe los 10 espías, dicen, pues ahí estaban los hijos de Anac, que eran gigantes, y nosotros parecíamos langostas a la par de ellos. Dígame usted si humanamente hablando se va a ir a meter con un gigante. No, yo lo que hago es correr, hermano, honestamente, humanamente hablando. Pero Dios les dijo, yo voy a estar con ustedes. Tenían que haber creído. Fe. Y después que pasaron 40 años, solamente entró Josué y Caleb y el resto del Israel que nació en el desierto, no de los que salieron de Egipto. De esos murieron en el desierto, porque Dios se los dijo, ustedes van a morir, pero sus hijos y sus nietos sí van a entrar. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces, en esto, lo que Dios quiere que tengamos es fe. Por eso, hermano amado, pidámosle a Dios constantemente, Señor, hazme crecer la fe, porque no creo que tengamos una fe que no pueda crecer más. Necesitamos crecer en fe para no hallar despropósitos en Él. Entonces yo quisiera hablarle en esta tarde de una. Ahorita que estaba viendo esto me acordé de ese ejemplo que antes de pasar a uno de esos, porque eso me va a dar tiempo seguramente solamente de eso. Es que interesante que cuando un avión va a despegar, la torre de control, antes de darle la orden, desde dónde tiene que despegar, chequea la dirección que lleva el viento en ese preciso momento. Cuando lo ve, lo chequea, le dice en dónde se tiene que posicionar para despegar.
¿Sabe cómo es que lo pone? En contra del viento. Y estas son cosas que nos son contrarias. ¿O le gusta a usted vivir eso? No, ¿verdad? Esa cosa así es cardíaca, esas cosas así. Yo cuando la leí dije, santo, ya las había leído antes, pero cuando las volví a retomar con este tema dije, Señor, a mí no me gustaría. A mí si me dicen, voy al desierto, pido que sea con anestesia. Lo pone en contra del viento. Entonces, y es como se logra elevar el avión. Si fuera con viento a favor, habría peligro. Con viento en contra, logra maniobrar bien el piloto la nave. Interesante. A mí, insisto, leyendo esto me acordé de ese ejemplo y dije, wow, qué tremendo. Así es como tenemos que ser nosotros. Nos vamos a elevar en la medida en que venzamos esas cosas para ser más que vencedores. Entonces déjeme hablarle de una, la cual la número 2, angustia. Porque yo creo que es una de las cosas que en este tiempo se están manifestando fuertemente para llenar el corazón de angustia de la gente, de las cosas externas que están sucediendo en el mundo, pero también de las cosas que como prueba estamos pasando cada uno de nosotros. Pero antes de eso, quisiera leerle el concepto de lo que es angustia, porque yo sé que usted lo ha sentido, pero a veces nos cuesta conceptualizarlo. Yo sé que usted sabe que es angustia porque la ha sentido, pero no necesariamente a veces sabemos cómo conceptualizarlo. Entonces mire el concepto. Según un diccionario que se llama Diccionario de Etimologías, estado de intranquilidad o inquietud muy intenso. O sea, no estamos hablando de algo pasajero, muy intenso. Causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro que está latente. La palabra angustia, interesante esto, fíjese, por eso lo puse. La palabra angustia o angosto vienen de la misma raíz latina que se escribe así, angustus, que quiere decir estrecho, estrecho. Y aquí es donde salen a veces frases, lo ponía el diccionario, por eso lo pongo aquí como ejemplos, corazón estrecho o vacío. No lo puse acá, pero este diccionario ponía un ejemplo de una persona cuando se encuentra frente a un abismo y tiene la necesidad de pasar del otro lado, pero ve un gran abismo, siente mucha angustia, porque tal vez lo están persiguiendo, como la angustia que tal vez sintió el pueblo de Israel cuando no se abría el mar rojo y ya tenían encima al ejército de Faraón. En ese sentido angustia, hermano, porque tremendo mar, porque es un mar, hermano, el mar rojo, así se llama, porque es un mar. ¿Y ahora qué hacemos? Sucedió el milagro. Contigo va a suceder también. Eso que te parece imposible, lo vas a poder derrotar en Cristo Jesús. Y se siente esa cosa tan fea, esa angustia, hermano, cuando uno quisiera pasar del otro lado para no sentir esa persecución, ese sentimiento, y no puede uno, porque mira un gran abismo. Entonces Dios lo que quiere es que tú la pases con su ayuda y que un día salga de eso. Pero para eso veamos qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 30 al 31. En los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? Estos son los postreros días. Cosa que no necesariamente pudieron haber dicho los que nos antecedieron. La iglesia al principio. Ahí comenzaron el último tiempo. Pero nosotros estamos en los postreros días. Ellos pudieron haber dicho hace 2000 años, comenzaron los días postreros, pero nosotros estamos en los postreros, en los días que están terminando, los postreros días. Cuando estés angustiado, en los postreros días, cuando estés angustiado, y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Sintiendo angustia, algo tan sencillo, hermano, pero que a veces nos cuesta. Volverse a Él.
Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Volverse no significa necesariamente que estemos alejados de Él. Porque alguien puede haber dicho, hermano, pues si yo vengo a la iglesia, yo le sirvo a Dios. No, aquí definitivamente debe ser una condición de volvernos para pedir su ayuda en el tiempo de la angustia. Y eso no necesariamente estar alejado, sino volverse a Él y decirle, Señor, tú sabes lo que me está sucediendo. Es decir, tomarlo en cuenta a Él. No empezar nosotros a decir, bueno, con esta situación voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y sí, hermano, y yo creo que vale la pena nosotros que pensemos qué cosas pueden solucionar las cosas que estamos pasando. Pero principalmente ponerlo delante de Dios, volvernos a Él y decir, Señor, ¿qué piensas de esto? Ayúdame, por favor, siento que no puedo. Eso va a hacer que la compasión de Dios te caiga y no te abandone. Y en esos momentos sientas ese brazo extendido, su mano poderosa, fortaleciéndote. Yo no se lo estuviera diciendo si no lo hubiera vivido. No estaría predicando ese tema si no lo hubiera vivido. Sé que Él puede ayudarnos. Sé que en esos momentos de angustia Él te puede hacer, aún hermano, hacer vivir cosas sobrenaturales, como por ejemplo, tener gozo, tener paz, sentir el ánimo de buscarlo. Hermano, eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces, y esos días son estos. O sea que, de alguna manera, la operación de error lo que está haciendo es que mucha gente del pueblo de Dios caiga en angustia. ¿Por qué razón? Algunas son externas y le voy a mostrar. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, que es el capítulo escatológico del Evangelio de Lucas. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas sobre la tierra y angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Mire, aquí como que uno leyendo eso se estuviera recordando las noticias que están pasando recurrentemente ahora. Cosas que no pasaban antes con tanta magnitud. Por ejemplo, hermano, lo del huracán Otis en Acapulco. Era una tormenta tropical y en 12 horas se convirtió en un huracán. El máximo rango que puede tener un huracán, categoría 5. 12 horas. 12 horas. Y lastimosamente, pues esa gente fue afectada, ¿verdad? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Este es el tiempo en el cual las potencias de los cielos están siendo sacudidas. ¿Cuáles son esas potencias? Los reyes de cada nación. Cuando digo los reyes, no estoy hablando de reyes de carne y hueso. Estoy diciendo las potencias que gobiernan esa gente que está al frente, que tiene carne y hueso. Eso se lo puedo decir con la Biblia. Vámonos a Daniel, rapidito. Mire lo que pasó con Daniel cuando él estaba orando. Daniel capítulo 10, creo yo. Sí, es este. Solamente no voy a leer toda esta parte, pero sí quiero confirmarle algo con respecto a las potencias. Dice, sí, voy a leer vamos a ver, desde el 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel. Está hablando Gabriel ahí. Porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios. Miren lo que hace el que sobresale. Entre paréntesis, Daniel sobresalió. Él se humilla y se propone entender. Cuando recibió la revelación del sueño de Nabucodonosor, ¿sabe qué hizo? Antes de eso, fue con sus amigos y dijo, oremos, pidámosle al Señor revelación. Estoy parafraseando el texto.
y le dio la gloria a Dios cuando él recibió la revelación. Y lo hizo de corazón, porque mucha gente lo hace del diente al labio, pero de corazón, darle la gloria a Dios en base a una revelación que uno haya recibido, eso solamente Dios lo puede ver. Bueno, y algunos otros que tengan discernimiento. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras he venido. Oiga esto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Perdón, un ángel del tamaño de Gabriel. Cuando digo el tamaño no es estatura. No se va a poner a pelear con... Si solamente un ángel en el Antiguo Testamento está relatado que mató 85,000 personas. Un ángel. Entonces no está hablando de reyes terrenales. Son de las potencias espirituales que gobiernan esas regiones. Cada región hay una potestad. Así como cada ministro le antecede una gloria angélica. A una iglesia también. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Lo voy a dejar ahí por causa del tiempo, pero ya dije lo principal. Habían potestades que se le opusieron a Gabriel. Y vaya si no se le opusieron. 21 días, hasta que llegó Miguel. Esas potencias son las que están moviendo a los líderes políticos y económicos de todo este planeta. Y ahorita como que las están sacudiendo, hermanos. Se oyen tambores de guerra en serio. Alguien dirá, hermano, pues si no está actualizado, ya hay guerra. Sí, pero lo que viene es peor. Como es una noticia, no tengo miedo de poderla citar. El viernes lo dije. Irán ya dijo que la guerra regional es inevitable. O sea, ellos ya dijeron prácticamente, nosotros en su momento vamos a involucrarnos. Si eso sucede, hermano, se van a meter otros países. Y lo que nosotros pensamos, que tal vez estamos a miles de kilómetros, nos puede llegar a afectar un montón. En términos, si usted quiere, humanos, ¿verdad? Pero en cuanto a la iglesia, no. Porque para que se llegue a dar una tercera guerra mundial, que no va a ser convencional, no va a ser como la primera ni como la segunda, eso ténganlo por seguro. Tiene que el Señor llevarse a su amada antes. A los más que vencedores. A los vencedores, como no llegaron a ser más que vencedores, sino que dejaron algunas cuantas manchas en su corazón, los regresan a la tribulación para lavar sus ropas ahí en la sangre del Cordero. Entonces, regresando a la presentación, quiero darle algunos tips en el tiempo que me queda. ¿Cómo hacer en el tiempo de la angustia? ¿Qué hacer en el tiempo de la angustia? Pero no mi consejo, sino lo que dice la Biblia, hermano. Mire levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia. Está hablando Jacob. Y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Estar en angustia o estar angustiado, lo peor que nos puede pasar en ese momento es aislarnos. Él tuvo la convicción que en ese momento de angustia lo que tenía que hacer era ir a Betel, y Betel significa casa de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en esos momentos? Congregarte, no dejar de congregarte. Y no estoy diciendo ese pasaje del libro de Hebreos, no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, como la mayoría lo dice, con tal de tener llena una silla, o con tal de por un diezmo u ofrenda, tampoco, sino porque nos conviene a todos congregarnos. Agrúpate, dice la Biblia en el libro de Miqueas, oh hija de guerrero, agrúpate, reúnete.
Si el ejemplo que Dios nos pone a nosotros, de quiénes somos nosotros, es con respecto a los animalitos, el ejemplo que pone, el símil que pone, es ovejas. Y las ovejas no pueden andar solas, tienen que andar en rebaño y con el cuidado de un pastor. Si andan solas, anda uno que, como león, viendo a quién devorar. ¿Pero a quién se va a devorar? Al que se aísla. Al que se aísla. Tal vez estoy diciendo esto además porque usted está aquí congregado. Pero también tengo que decirle algo, vayamos más allá de la palabra congregación. Porque alguien puede estar físicamente, pero su corazón anda en otro lado. Yo estoy hablando y en realidad no está poniendo atención. Deje que no me ponga atención a mí, a la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Congregarme físicamente, pero también espiritualmente, hablando, encajar en donde Dios me tiene, con la visión que Dios ha dado a ese lugar, con lo que se está compartiendo, y no ser oidor olvidadizo. Porque eso es lo que significa, fíjense que la palabra ahí en Hebreos, congregarse, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es una palabra que solamente aparece 2 veces en la Biblia. La primera, bueno, le voy a decir cuál es, episunagoge. Episunagoge, son 2 palabras griegas, que lo que significa es una reunión. Sunagoge, de ahí viene la palabra sinagoga. Sinagoga es obviamente un lugar donde se reúne gente. Y epi, que significa algo que trasciende. ¿Cómo son nuestras reuniones aquí? Yo aquí lo confronto a usted y me confronto a mí. ¿Cómo son nuestras reuniones aquí? ¿Vivimos la gloria de Dios? ¿Sentimos la presencia de Dios? Porque mire, si en todo caso no la sentimos, ok, pongámonos ahora por lo menos, para no hacer de estas reuniones, hermano, algo religioso. Y creo que puse el versículo, sí lo puse, gracias a Dios. Miren lo que dice. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, y mucho más, al ver que el día se acerca. Si hace 2000 años aproximadamente que se escribió Hebreos, dice, termina diciendo, y mucho más, al ver que el día se acerca. Si pudiéramos no podemos pues, pero permítame, por términos didácticos, hacerle un update a la parte última de este versículo. Hermano, si dice aquí que ese día se acerca, ¿cómo estaríamos ahora? Pues mucho más cerca. Mucho más cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor estar congregados, no de manera física solamente, sino de espíritu, de alma. Esa palabra se la puse aquí también, mire, episunagoge, reunión que trasciende. Esa traducción ya es una deducción en base a las 2 palabras griegas que le acabo de decir. Una reunión que trasciende. Este es otro. Pasemos a otro rápidamente por el tiempo. Salmo 27:5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Es un contexto al anterior, porque dice que ¿dónde nos tenemos que esconder? En el día de la angustia, en el tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondré en alto. Y la roca, dice la Biblia en Corintios, que es Cristo. Es Cristo. La iglesia debe de ser cristocéntrica. No debe de haber, hermano, yo vuelvo al punto que dije al inicio. Alguien puede decir, es cristocéntrica, pero voy a poner el ejemplo, como nosotros no hacemos eso, pero mire eso es idolatría. Y no podría decir yo que somos cristocéntricos si avalamos eso, aunque lo respetamos, al que lo crea, pero no lo avalamos porque eso es idolatría. Dentro del tabernáculo de Dios no puede haber idolatría, ni al hombre ni a cosas. Háblese de ministro o de cualquier oveja. De eso es lo que nos tenemos que cuidar, pedirle al Señor, que realmente seamos, como muchos dicen, ¿usted qué es? Cristocéntrico. Y él le preguntaría, ¿de veras?
¿Será? ¿Será? Porque en el día de la angustia, ahí es donde me va a esconder. ¿Y por qué? Porque ahí nos va a sustentar, hermano. Vas a sentir tal vez esa situación que te angustie, la situación que te angustia, la vas a ver, pero a la vez vas a sentir eso que te vuelve a la vida, que te dan ganas de seguir adelante y no te acuestas en una cama deprimido y te duermes, no sé, porque la gente que se deprime producto de la angustia, la agarra por dormir un montón. Y otros, el otro lado, tienen insomnio. Pero que podamos dormir tranquilamente aún, teniendo una situación en la cual nos genera angustia. Que podamos dormir, que podamos tener paz, porque eso es posible. Pero tengamos cuidado, porque el tabernáculo no es solamente la iglesia, es tu corazón, hermano. Es tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Si hay idolatría hay que sacarla. Porque una de las cosas que a Dios ofendía bastante, con el cual el pueblo ofendía bastante, era con la idolatría. Hermano, por 40 años, en la predicación que se dispara Esteban antes que lo apedrearan, les dice que el pueblo de Israel en el desierto llevaron el tabernáculo de Moisés, pero también llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán. Y entre paréntesis, lo que le ponen al final de ese árbol, usted sabe, es una estrella. Bueno, esa no la tiene, pues, pero en la mayoría de los arbolitos les ponen una estrella arriba. Y qué casualidad que habla Esteban en Hechos capítulo 6, que ellos llevaron la estrella del dios Renfán. Llevaron 2 tabernáculos, el tabernáculo de Moloc y el tabernáculo de Moisés. Y así anda mucho pueblo, llevando 2 templos. Está con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Esos son tibios. Y a los tibios dice la Biblia, no lo digo yo, no se va a ofender conmigo, Dios los va a devolver. Y son salvos, están en el atrio. ¿Por qué no me ayuda a hacer una oración rápidamente? Siento en mi corazón hacerla, no para terminar. Que Dios limpie nuestro corazón de toda idolatría. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, por favor, auxílianos. No queremos nosotros justificarnos. No queremos nosotros con esta oración, Señor, decir que no tenemos. Porque podríamos ser ególatras, o sea, es decir, de nosotros mismos, Señor, hacer idolatría. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, a sacar, a derribar, Señor, cualquier vestigio, Señor, de idolatría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos agradarte. En este caminar solamente queremos llevar tu tabernáculo, tu presencia, y sea la única que podamos llevar por toda nuestra trayectoria en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias por haberse puesto de pie. Déjeme decirle otro. Todavía tengo unos minutos. Jueces capítulo... Este es tremendo, hermano. Este es tremendo. Jueces capítulo 10 y versículo 15 al 16. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Reconocieron. Y estaban angustiados, hermano. Porque por 18 años los filisteos, entre paréntesis, los filisteos, cuando usted lee los versículos anteriores de los que aparecen acá, los filisteos los tuvieron sojuzgados. Ellos, y creo que los que habitaban al sur, creo que era Moab. Lo vamos a leer. Pero déjame leer estos primero. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Se no aguantaban, hermano. Sentían ese vacío. Sentían esa zozobra. Solo te pido, porque llegan 18 años, hermano. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos. Y sirvieron al Señor. Idolatría. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Esa parte me quebró cuando la leí, hermano. Y él no soportó, hablando de Dios,
no soportó más la angustia de Israel. Vio la angustia, pero vio también, hermano, el arrepentimiento y el quitar toda la Ashera, porque ahí dice que habían tomado a la Ashera para servirle, a Moloch, y ahí vienen otros más. Si quieren, leámoslos, porque la parte, hay una parte que quiero leerle. Jueces capítulo 10, le dije, ¿verdad? Versículo 1. Vamos a ver. Sí, este es el 10. Vamos a ver desde dónde. Vamos a ver. No, del 5 para atrás no. Mejor desde aquí. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, que es lo mismo que Ashera. Astarot es el vocablo en español para decir que es plural, o sea que no es una Ashera, son varias. Por eso en Apocalipsis capítulo 18 de Babilonia se dice que es la madre de todas las rameras. No es una ramera, son un montón. Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, tierra de Jezabel, Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Entre ellos estaba el templo de Dagón. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Y se encendió la ira del Señor. ¿Qué es lo que enciende la ira del Señor contra sus hijos? La idolatría. Yo conozco a la mayoría. Y yo sé que no tienen esa situación en su corazón. Pero créanme que si todavía hay algunas situaciones en su corazón, yo no soy quien para juzgarlo. O sea, si todavía le llama la atención eso, pues. Pero sí le doy un consejo. Váyase con Dios. Y dile, Señor, muéstrame si esto es tuyo o no. Porque si el Señor se lo muestra, le va a hacer ver que eso es idolatría, hermano. Eso es idolatría. Pero no debe de ya no celebrarla porque el pastor dijo. No, tiene que ser por convicción. Tiene que ser por convicción. Y claro, si usted no tiene algunos elementos históricos y bíblicos, pues con mucho gusto algún día nos podemos sentar a platicar, que yo se los puedo dar. Que es lo que a mí me hizo comprender que no, eso es un engaño. Es una fiesta disfrazada. Solamente le voy a decir esto. Si esta fiesta fuera de Dios, no la celebraría el mundo. Con eso se lo digo todo. Pero la celebra el mundo. Y usted sabe cómo. No hay una manera santa. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y ellos afligieron y quebrantaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Paremos aquí un ratito. También hay gente que puede estar angustiada por sus propios errores. No necesariamente porque Dios lo llevó al desierto por el Espíritu. No, por sus propios errores. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues lo que hicieron ellos, se arrepintieron, quitaron todas esas cosas feas que habían ahí. Y dice la Biblia que Dios no se aguantó. Dijo, no soy un Dios bueno, soy un Dios bondadoso, soy un Dios fiel. Y sigue diciendo, ahí sí me voy a leer otra vez el 10. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo, hemos pecado. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que reconozcamos, hermano. Que reconozcamos y no seamos como el fariseo en aquella historia que cuenta el Señor cuando subieron al templo, que estaba el fariseo y el publicano, diciendo el fariseo, Señor, no me hagas como este que está aquí a la par mía. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Todo eso es bueno, hermano. Pero por favor, lo que Dios quiere es un corazón arrepentido, porque siempre vamos a ser deudores de Él, siempre. O usted no ha pecado siendo hijo de Dios. Pero le pregunto, entonces somos deudores de Él. Porque si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y no decimos esto para como justificación. Que lo hago, entonces
peco y después rezo y entonces empato. No. Desafortunadamente, por la humanidad que todavía andamos llevando, hermano, ese hombre viejo que no se quiere morir. Pero en el nombre de Jesús se va a morir, ¿verdad? Para que seamos más que vencedores. Entonces los hijos de Israel clamaron, bueno, eso ya lo leí. Hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Hasta ahí el Señor calla la boca. Se arrepintieron. Qué bueno, qué bueno. Y el Señor respondió a los hijos de Israel, os libraré de los egipcios y los amorreos y los hijos de Amón y los filisteos. Vamos a ver. No sé si me salté algunos. Déjeme tomar algunos versículos más adelante. Ok. Entonces el Señor les dijo, como ya lo leí, sí, los voy a librar, pero cuando Él tomó acciones fue cuando vio que el pueblo hizo esto. Mire, ¿dónde está? Donde dice que quitaron los dioses extranjeros. El 16, ¿verdad? Gracias. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y Él no pudo soportar más la angustia de Israel. Y ahí pasó algo precioso y lo hizo. Entonces, no a la idolatría, para que se vaya la angustia. No a la idolatría. Le quiero mostrar esto para terminar. Astarot, y le puse plural porque ya se lo había dicho, pero ahorita se lo confirmo, que era la diosa madre de la fertilidad y del amor eros, de la guerra y de la caza. También se puede decir de otras maneras, según algunas lenguas semíticas sobre todo, Astarte, que es el helenizado. O sea, ya haciéndolo de una forma griega, la palabra Astarot en el hebreo es Astarte, pero es la misma. Es lo que estoy tratando de decirle ahorita. Misma que Asera, o que Ashera, o que Astoret. Pero algo que me impresionó, leyendo, investigando, es que esta diosa aparecía en varias civilizaciones que no coincidieron en el mismo tiempo. ¿No le parece eso extraño? Eso sí es bien extraño, hermano. Diosa de los cananeos, específicamente de Sidón. Ese es otro punto interesante, que era la tierra de Jezabel. Por eso es que Jezabel llegó a ser la mujer que llegó a ser. ¿Por qué? Hermano, porque ahí estaba la capilla de ella. Y entonces mucha gente seguramente fue afectada, hombres y mujeres seguramente. Pero hablándole de esto, del que aparece en varias civilizaciones, le quiero mostrar esto. Interesante que en varias civilizaciones siempre aparecía una diosa madre. Siempre. Y qué casualidad que donde nosotros salimos hay una señora que la ascendieron, no le dicen diosa, pero sí le rinden culto, y con un niño en sus brazos. Y es justamente esa figura, esa semblanza del niño en brazos, con la fiesta con la cual van a celebrar lo que celebran dentro de un mes. Es idolatría. Esas son las distintas formas como aparecen en las distintas civilizaciones, cómo creían y que no coincidieron, hermano. O sea, eso tiene que venir de una potestad más arriba que les enseñó. Por eso la pregunta del Señor, la primera pregunta a Adán cuando descendió al huerto, cuando había caído: ¿quién te enseñó? Dime quién te está enseñando ahorita. Y eso a mí no tengo que decirlo porque me tengo que poner delante del Señor. Dime quién te está enseñando y te voy a decir para qué te están preparando. Si es el Espíritu Santo, yo le doy gracias a Dios y así anhelo. Eso oro para que así sea. Pero hay gente que está siendo enseñada para ser idólatra de hombres, del dinero, amando más. Es que idolatría no es arrodillarse necesariamente.
Idolatrar es amar más a algo o a alguien que a Dios. En ese momento uno se convierte en idólatra. No quiere decir eso que no, por ejemplo, amemos a los nuestros de ninguna manera, pero no más que a Dios, hermano. Miren, nosotros que de alguna manera hemos recibido un don de parte de Dios. Todos hemos recibido un don, pero no nos enamoremos del don. El don es solamente para ponerlo delante del Señor y delante del cuerpo de Cristo para servirle al pueblo. Pero hay gente, hermano, que tal vez Dios lo llamó a ser apóstol y se enamoró del ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral o magistral. Y fue el acabose de su ministerio. Entonces la idolatría no solamente es bulto, también puede estar en el corazón. Necesito terminar por causa del tiempo, pero yo había querido mencionarles más cosas. Si quieren, los hermanos de la alabanza pueden pasar. Quisiera terminar leyendo solamente este versículo. Y en lo que pasan, pues lo voy a leer. Pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia. Porque tú has sido un baluarte y un refugio en el día de mi angustia. En el día de mi angustia. ¿Hay razón entonces para no cantar? De ninguna manera. Hay que cantarle a Dios, aún en medio de la angustia. Porque es ahí donde Dios te va a hacer ver que en medio de tu debilidad te puede hacer fuerte. Sí. Póngase de pie. Déjeme bendecirlo con una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias te doy, Señor, por quien nos has venido con esta palabra. Yo siento unas palabras de aliento, de ánimo, de levantar un espíritu que estaba abatido, un alma abatida, Señor. Yo sé, Señor, que no para siempre vas a trillar el trigo, pero mientras se está trillando ese trigo para quitarle la paja, y aunque eso duela, yo sé, Señor, que tú estás haciendo una obra poderosa en medio de nosotros, una obra de perfección, una obra de perfección. Y la obra de perfección le hemos titulado ahora, en base a los contextos bíblicos, más que vencedores, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Para que no solamente heredemos lo que tú nos quieres dar, sino que haciendo más, logremos más, Señor. Logremos más. A veces Dios nos prueba poniéndonos un límite, pero Dios lo que quiere es que alcances ese límite y sobrepases aún ese límite y te conviertas en aquellos que dice la Biblia que no corrieron solamente la milla que se les pidió, sino corrieron la milla extra. Esos son los más que vencedores. Pero más que vencedores en medio de cosas contrarias, porque en medio de cosas donde no requiere esfuerzo, donde no requiere una oración, donde no requiere un ayuno, donde no requiere un sacrificio, pues tal vez creceríamos, pero no como en medio de la contradicción, en medio de una oposición. Ahí es donde verdaderamente crecemos. No te pedimos entonces, Señor, que nos quites necesariamente esas pruebas, aunque si fuera tu voluntad, Señor, pues que se haga, pero si tú lo has hecho, si tú lo has permitido, te pido que nos ayudes. Así como ayudaste al Hijo de Dios en esos 40 días en el desierto, así ayúdanos a nosotros, Señor. Dánonos fuerzas, dánonos, Señor, tu palabra. Dánonos, Señor, también, papito lindo, tu sabiduría para saber qué hacer, cómo conducirnos y salir aprobados en medio de esta situación. Que seamos, Señor, como figura de aquellos animalitos que nos enseñan tanto y que quedaron reflejados en tu palabra, como el camello,
como el búfalo, que dice que el búfalo va en contra de toda corriente y que por la fuerza que lleva no es doblegado por esos vientos fuertes que le es contrario. Que nosotros podamos dominar esos vientos fuertes, Señor, y no seamos dominados por ellos. Hoy te pido fuerzas de búfalo para tu pueblo, Señor. Señor, multiplícale sus fuerzas. Multiplícale sus fuerzas, por favor. Y como el camello, papito lindo, tengan la capacidad, Señor, de poder, aún teniendo sus ojos abiertos, en medio de aquellas tempestades de arena, tormentas de arena, seguir adelante, caminando, Señor, caminando. Llénalos de tu agua, llénalo de tu agua, llénalo de tu palabra para que puedan soportar el desierto, bebiendo esa agua que es tu palabra y llegar, Señor, a donde tú los quieras llevar. En el nombre poderoso de Jesús. Que tengamos esa membrana que tienen los camellos, que no podamos cerrar nuestros ojos, que nuestra visión no sea cerrada, sino abierta. Y que en medio de la situación, Señor, podamos, papito lindo, seguir caminando hacia adelante, como dice tu palabra, olvidando lo que queda atrás. Yo me extiendo a lo que está adelante. Oh, sí, Señor, papito lindo. En el nombre de Jesús, ábrele los ojos a este pueblo, ábrele sus ojitos, papito lindo, que me refiero a que tengan visión amplia de las cosas que les está sucediendo y tengan la certeza que lo que están viviendo no es para muerte, es solamente para que puedas crecer y te conviertas en más que vencedor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. Oh, sí, Señor, gracias. Cantémosle al Señor una manera de agradecimiento de lo que ha hecho en nuestra vida hoy en este culto. Gracias, papito lindo. Oh, sí, Señor. Me envuelves hoy. Oh, sí, Señor. Con una canción. Oh, sí, papito. Melodía de tu amor. Cantas libertad. Oh, sí, Señor.